Amados hermanos, hoy vamos a hablar del séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. El adulterio se define como una relación sexual entre un hombre y una mujer que no están casados entre sí. Históricamente, incluso en Corea del Sur, este acto era visto como una grave transgresión moral. La mayoría lo consideraba un pecado muy grave, y si alguien era sorprendido en esa falta, la vergüenza y la condena eran tales que no podían ni levantar la cabeza en público. Algunos incluso llegaban a ser rechazados por su propia comunidad. No obstante, con el paso del tiempo, la conciencia de las personas se ha vuelto cada vez más insensible, permisiva, y el sentido de culpa prácticamente ha desaparecido. Hoy, con el avance de la tecnología y el Internet, tanto adultos como niños en edad escolar tienen fácil acceso a contenidos inapropiados. Al exponerse con tanta facilidad a esas influencias y asimilarlas y grabarlas en su mente, sus corazones se contaminan rápidamente con deseos lujuriosos y con frecuencia terminan practicando toda clase de pecados. Sin embargo, aunque el pecado se multiplique y la conciencia del hombre se enturbie cada vez más, como hijo de Dios, no deberá ceder ante esas tentaciones. La palabra menciona en el capítulo 13 de Romanos: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Es decir, aún en medio de un mundo lleno de pecado y lúgubre, deberá mantenerse despierto y vivir en la luz. Espero que, a través de este mensaje, guarden los mandamientos de Dios y se mantengan santos y puros tanto en su corazón como en sus acciones, como perfectas novias del Señor. Hermanos, como ya lo hemos explicado, el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, tiene varios significados. En primer lugar, prohíbe el adulterio en su forma más evidente, es decir, la relación sexual. Este tipo de adulterio es una obra incuestionable de la carne, y la Biblia declara que quienes lo practican no serán salvos. Primera de Corintios, capítulo 6 lo señala. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. A los que son nuevos creyentes, que todavía no entienden plenamente la verdad, si cometen esta obra de la carne, Dios les dará la oportunidad de arrepentirse. No obstante, si alguien, después de haber alcanzado un nivel maduro de fe y de haber conocido la verdad, cae en este pecado, su proceso de arrepentimiento y reconciliación con Dios le resultará más difícil. Para que pueda recibir esta gracia, será necesario que se humille en un acto de contrición genuino, que ore con todo su corazón, ayune y, por cierto, se aparte por completo de todo adulterio. El capítulo 6 de Proverbios dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Y en Levítico, capítulo 20, leemos: si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera, indefectiblemente han de morir. La palabra de Dios nos enseña que no solamente el adulterio entre personas casadas es pecado, sino que también son graves ofensas los pecados sexuales entre solteros, con animales o entre personas del mismo sexo. Hoy en día, la sociedad trata de cambiar la percepción de este tipo de relaciones. En muchas series de televisión o películas se presenta el adulterio como algo romántico o hermoso. Sin embargo, deberá discernir todo siempre a la luz de la palabra de Dios. Algunos piensan que no está mal tener relaciones sexuales si todavía no están casados, porque se han comprometido a contraer matrimonio en el futuro. No obstante, Dios condena esos actos de la carne no solo en el Antiguo Testamento, sino también de manera más clara y estricta en el Nuevo Testamento. Por eso, les pido que no se dejen engañar ni arrastrar por la corriente del mundo, ni se contaminen con estas tendencias e inclinaciones nocivas. En segundo lugar, cuando Dios habla de adulterio, también se refiere a algo más profundo, al adulterio en el corazón. Jesús dijo en el capítulo 5 de Mateo: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio.
Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. En este pasaje, el Señor enfatiza que no solo el acto físico de la relación íntima es adulterio, sino también el simple hecho de mirar a una mujer con deseo sexual ya constituye adulterio en el corazón. Antes de que un pecado se manifieste en hechos, primero se comete en el corazón. Así sucede con todos los pecados de la carne. El odio lo lleva a dañar a otros. La ira termina expresándose en gritos y groserías. De la misma manera, el deseo de lujuria en el corazón lo puede llevar fácilmente al adulterio de obra. Por eso, aunque todavía no se haya consumado el acto, si tiene lujuria en el corazón, para Dios ya ha cometido adulterio. Aunque lo quiera negar u ocultar, no podrá esconder de Dios ese mal deseo de su corazón. Recuerde que para el Señor nada está oculto. Podrá aparentar santidad por fuera, pero si su corazón está lleno de pensamientos libidinosos impuros, de miradas y deseos impúdicos, jamás será un verdadero hijo santo de Dios. Algunos afirman que no se puede desechar por completo los deseos de la carne ni la lujuria en el corazón, sino que solo se puede luchar contra esas pasiones. Sin embargo, esa no es la voluntad de Dios. Es verdad que no lo podrá lograr en sus propias fuerzas, pero sí lo hará con oración, ayuno y con el poder del Espíritu Santo. Con la ayuda de Dios podrá extirpar incluso las raíces más profundas de pecado arraigadas en su corazón. Hay pecados y atributos de maldad de los que ni siquiera es consciente. Quizá guarda resentimiento contra alguien, o critica o condena a otros en su interior. No obstante, en su proceso de santificación, la palabra y las pruebas que Dios permita en su vida expondrán todas esas tendencias nocivas y será consciente de esas áreas erróneas. Es cierto que al principio le resultará difícil e incluso doloroso, pero es el único camino para recuperar la imagen perdida de Dios, reflejar su carácter y llegar al lugar más glorioso en el cielo. No basta solo con reconocer el pecado, tiene que esforzarse, disciplinarse y morir cada día a lo carnal, a sus pasiones y deseos. Es decir, morir a su ego. Requerirá de todo su empeño, pero su objetivo es transformarse, revelar el carácter de Dios y llegar a la mejor morada en el cielo. Jesús ya abrió el camino, llevó la corona de espinas y derramó su preciosa sangre para perdonar incluso los pecados, no solo de obra, sino igualmente de pensamiento, y además le dio el Espíritu Santo para ayudarlo a arrancar de raíz esa naturaleza pecaminosa de maldad que mancha su alma. Cuando extirpa esas raíces, ya no surgirán pensamientos impuros. Aun si llega a ver o escuchar algo nocivo, su corazón no se perturbará, ni se anidarán en su ser esos malos deseos. Claro que en este proceso de santificación ciertas tendencias pecaminosas, que creía ya haber desechado, podrán volver a aparecer. Pero eso no significa que ha fracasado. Es como cuando pela una cebolla. Lo hará capa tras capa, una a la vez, hasta que finalmente ya no quedará ninguna. Debe seguir firme en su fe. Así desarraigará todas esas malas inclinaciones. No deberá desanimarse pensando que su esfuerzo es en vano, porque todavía en sus reacciones, en su comportamiento o en su interior hay tendencias pecaminosas. Al contrario, deberá confiar en Dios y ver que ese esfuerzo lo está guiando a una verdadera transformación espiritual. Cada victoria, por mínima que le parezca, lo estará acercando más a la meta. Con esta esperanza por alcanzar la santidad completa, su corazón se fortalecerá y seguirá luchando con más determinación, sabiendo que Dios es fiel y que lo está moldeando día tras día. Hermanos, no es que los atributos pecaminosos permanezcan en su ser luego de haberlos desechado, ni tampoco que la maldad en su interior aparezca de pronto o de la nada. Lo que pasa es que en este proceso de santificación irá descubriendo aspectos o áreas de su corazón y de sí mismo que antes no conocía. Y esta etapa, aunque incómoda, es parte del proceso de perfeccionamiento. Por eso, en lugar de desanimarse, deberá agradecer más a Dios porque lo estará transformando al mostrarle esas áreas grises u oscuras. Les doy un ejemplo.
uno está luchando por despojarse de ciertas tendencias pecaminosas y le vienen a la mente pensamientos de adulterio o de odio. No los acepta ni los incentiva, sino que se arrepiente y sigue esforzándose por alcanzar la santidad perfecta. En ese caso, Dios no lo condenará, al contrario, lo fortalecerá. Tal vez haya orado de todo corazón pidiéndole a Dios que lo libere de esos pensamientos impuros, y al terminar haya sentido paz y esté seguro de haber superado esas tendencias pecaminosas de lujuria y odio. No obstante, luego al día siguiente, al volver a casa, quizá vuelva a sentir la tentación de ver algo indebido en su computadora o celular, o en su trabajo, al encontrarse con alguien que lo atrae sexualmente, su corazón nuevamente se agite con esa pasión. Precisamente es en ese momento donde tiene que detenerse y resistir. No debe dejar que esos pensamientos se aniden en su mente. Muchos creen que, por haber orado un par de veces, todo ya se ha resuelto, pero al descubrir que siguen luchando contra esa misma tentación pecaminosa, se desaniman. Piensan que no han cambiado. ¿No es así? La realidad es que sí están cambiando, pero poco a poco. Hermano, en el mundo espiritual no hay soluciones mágicas. Dios no es el genio de la lámpara. Ahora bien, si en medio de ese proceso baja la guardia, deja de esforzarse, afloja en su lucha contra la tentación y se deja llevar por la carne, retrocederá y volverá al punto de partida. Por eso es muy importante perseverar. Si hoy se quebranta en oración y mañana también lo hace, y cada vez que esos pensamientos intenten volver, clama a Dios, aunque todavía no haya desechado por completo la raíz del mal, Dios no lo condenará. No obstante, deberá seguir esforzándose hasta arrancar totalmente esa raíz de iniquidad. La buena noticia es que Dios lo ayudará a alcanzar la victoria. No lo dejará ni lo abandonará. En tercer lugar, existe algo aún más peligroso, y es el adulterio espiritual. El adulterio de obra y el adulterio de pensamiento en el corazón tienen que ver con un estímulo físico o externo. Sin embargo, el adulterio espiritual es todavía más grave. Se da cuando alguien que afirma creer en Dios ama más lo mundano que a Dios. Es cierto que el adulterio físico nace también de un corazón que no ama verdaderamente a Dios y que prefiere las pasiones desordenadas, frívolas y profanas. El capítulo 3 de Colosenses lo señala y dice: hagan morir, pues, lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hermano, aun cuando haya recibido el Espíritu Santo y haya experimentado el obrar de Dios en su vida, si no se despoja de la codicia, terminará amando más lo que el mundo le ofrece que a Dios. Como ya vimos en el segundo mandamiento, amar más lo fútil o mundano que a Dios es idolatría espiritual. La codicia lleva a la idolatría y esa idolatría lo llevará a cometer adulterio espiritual. Quizás se pregunte, ¿cuál es la diferencia entre la idolatría a la que se refiere el segundo mandamiento y el adulterio espiritual que señalamos en el séptimo mandamiento? En pocas palabras, la idolatría espiritual es amar cualquier cosa más que a Dios. La idolatría material o física ocurre cuando quienes no conocen a Dios hacen imágenes o estatuas para adorarlas. En cambio, la idolatría espiritual sucede entre creyentes con una fe débil que aman más lo material y lo frívolo del mundo que a Dios. Por ejemplo, un nuevo creyente puede tener dudas y se puede preguntar si en verdad Dios existe, si el infierno es real o si la resurrección sucederá. Quizá para algunos, con ese vértigo de incertidumbres, les resulte difícil alejarse de las tentaciones mundanas y vivir conforme a la palabra. Por eso, muchos priorizarán el dinero, la fama o incluso la familia por encima de Dios. Eso es idolatría espiritual. Pero a medida que escuchan la palabra, oran y Dios responde sus peticiones, comienzan a creer. Creen que la Biblia es la verdad absoluta
que el cielo y el infierno son reales y que se debe amar a Dios por sobre todas las cosas. Así, su fe irá creciendo hasta hacerse sólida y firme. Sin embargo, si a pesar de haber experimentado de primera mano evidencias palpables de que Dios está vivo y de haber visto el obrar de Dios en sus vidas, todavía aman las tendencias mundanas como la fama y el poder más que a Dios y se concilian con la fascinación de la oscuridad, eso significa que han dejado el amor de Dios y han caído en adulterio espiritual. Aunque a primera vista la idolatría y el adulterio espirituales parecen lo mismo, hay una clara diferencia. Se los explico. Cuando un nuevo creyente, por falta de conocimiento o madurez, sigue amando lo profano del mundo más que a Dios, eso es idolatría espiritual. Pero cuando alguien que ya ha crecido en la fe, que ya ha visto y experimentado la gracia de Dios, aún así, sigue amando lo fútil de lo terrenal, eso es adulterio espiritual. Hermanos, la Biblia describe la relación de Dios con su pueblo como la de un esposo con su esposa y también como la de un padre con sus hijos. Es como una pareja que se promete amarse con fidelidad. Sin embargo, a lo largo de la historia de Israel, el pueblo quebrantó su pacto con Dios al adorar dioses ajenos. Los gentiles adoraban ídolos por ignorancia porque no conocían al Dios verdadero. No obstante, los israelitas sí conocían a Dios. Él los había escogido, los había conducido a la tierra que fluía leche y miel. Les había mostrado señales y prodigios, revelando su poder y existencia. Aún así, con el tiempo los israelitas se dejaron llevar por sus deseos pecaminosos, aceptando los ídolos de los pueblos paganos y los amaron más que a Dios. El capítulo 5 de Primera de Crónicas lo relata. Pero ellos fueron infieles al Dios de sus padres, y prostituyéndose siguieron a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había destruido delante de ellos. Y Jeremías, capítulo 3, añade, y vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de divorcio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que fue ella también, y fornicó. El reino del norte, Israel, cayó en adulterio espiritual al adorar ídolos. Como consecuencia, enfrentaron el rechazo de Dios y la destrucción. Pero, a pesar de ver lo que sucedió con Israel, el reino del sur, Judá, no se arrepintió y también continuó adorando ídolos. Por ese pecado de adulterio espiritual, Israel atrajo sobre sí la ira de Dios y terminó destruido en manos de los gentiles. En este tiempo del Nuevo Testamento, los hijos salvos de Dios somos las novias de Jesucristo. Segunda de Corintios lo expresa, porque estoy celoso de ustedes con celos de Dios, pues los desposé con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Este pasaje nos dice que el apóstol Pablo enseñaba y guiaba a los creyentes para que se prepararan como novias puras para presentarse ante el esposo, que es el Señor. No obstante, si alguien dice creer en el Señor y que ha recibido el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo sigue amando los placeres mundanos y comprometiendo sus principios de fe, estará cometiendo adulterio espiritual. El capítulo 4 de Santiago lo enfatiza. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hermanos, es imposible que alguien que vive como enemigo de Dios, que traiciona al Señor y comete adulterio espiritual, pueda participar en las bodas del Cordero como novia del Señor. Por eso la Biblia acentúa que el adulterio espiritual es más grave aún que el adulterio físico. Pongamos un ejemplo. Si insulta a su hermano mayor, a pesar de que eso ya es una falta grave, su hermano lo podrá perdonar si le pide perdón y se arrepiente. Pero si hace lo mismo contra su padre, eso será una falta de respeto gravísima y muy difícil de absolver. De la misma manera, aunque el adulterio físico es un pecado complejo de condonar, el adulterio espiritual, esto es, traicionar a Dios, es un pecado mucho más serio. Por eso, en el capítulo 11 de Jeremías, Dios le dijo al profeta que no orara por Israel, que había cometido adulterio espiritual. Le dijo que, aunque clamaran a él, no los escucharía.
De la misma manera, en su vida de fe, si el adulterio espiritual llega a sobrepasar cierto límite, ya no podrá oír la voz del Espíritu Santo, ni Dios responderá a sus oraciones. Ese distanciamiento de Dios abrirá más espacio a la influencia de lo profano del mundo y lo terminará llevando a cometer pecados que son de muerte, como el adulterio físico. Tal como se menciona en los capítulos 6 y 10 de Hebreos, eso será crucificar de nuevo a Jesucristo y lo llevará a la muerte eterna en el infierno. Con esto concluyo, hermanos. Dios nos llama a ser fieles, a no caer en adulterio espiritual y a guardar nuestra pureza como novias de Cristo, para que podamos presentarnos con confianza ante Él en el día de las bodas del Cordero. Primera de Corintios, capítulo 3, menciona: ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, es santo. Es decir, el cuerpo de los hijos salvos y redimidos por el Señor es templo santo de Dios. Por eso, debe procurar que tanto sus acciones como su corazón estén limpios delante de Él. En esta iglesia hemos visto incontables obras del poder de Dios. También hemos aprendido de su corazón, de su voluntad, de la salvación y de la necesidad de vivir en santidad. Por eso, nunca deberá apartarse de la voluntad de Dios. Los animo a que busquen de todo corazón solo la verdad y se mantengan puros de todo adulterio, tanto físico como espiritual, de modo que puedan presentarse como novias perfectas y sin mancha del Señor. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que, como novias sin mácula del Cordero, adornen sus vidas con santidad y amor, y así participen con gozo en las bodas del Cordero. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer. Cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad, como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones de la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y en el oído. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura todo hueso fracturado. Regenera toda parte quemada de su cuerpo. Y que la sensación de ardor y de calor desaparezcan. Y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta, que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores,
espíritus de división, de tentación, de mentira, todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y que sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y tus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.